Hola, bienvenidos a la clase 19, Música, Temporalidad y Espacio. Veremos cómo la música es capaz de denotar un espacio y una temporalidad determinada. Connotación temporal. La música evoca el periodo de tiempo en el que se creó la pieza audiovisual como sinónimo de contemporaneidad, es decir, la música es contemporánea al audiovisual o evoca el periodo de tiempo donde ocurren las acciones. Esto para ambientar la época de manera eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una escena de los años 1920, debemos tratar de que la música que se escuche como complemento sea de esa época, eso con el fin de que sea empática. Ejemplo, la elipsis temporal es un salto de tiempo al pasado o al futuro. La ambientación correcta mediante la música permite al espectador reconocer la época en la que se desarrollan las acciones, más allá del vestuario, el maquillaje, el decorado, representando correctamente una visión o un recuerdo. En el caso de la elipsis temporal, donde hay cambios de temporalidad, ya sea para evocar un recuerdo o una visión hacia el futuro, si esa escena se desea acompañar con música, debe ser acorde a la imagen, a la época en que se desarrollan las acciones. Veamos un ejemplo de la connotación temporal de la música para que tengamos un poco más de idea de qué va este tema. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me. Bueno, esta es una escena de la película Breakfast at Tiffany's. Esta película es del año 1961. El personaje interpreta una canción de carácter diegético, pero con algunos instrumentos extradiegéticos. Se dice que esta canción es propia de la temporalidad, ya que corresponden a la misma época en que se desarrolla la historia. ¿Qué quiere decir? En simultánea, la canción que interpreta el personaje se llama Moon River, es de Henry Mancini, del año 1961. Ese es el año donde ocurren las acciones de la narrativa. Connotación espacial de la música. La música es capaz de caracterizar el lugar donde se creó la pieza audiovisual, o es capaz de caracterizar o denotar el lugar donde ocurren las acciones con el fin de contextualizar espacialmente al espectador, cuando hay cambios de lugar en la narrativa o cuando inicia una escena en ese lugar. Por ejemplo, la llegada a un determinado lugar después de un viaje es destacado por la música originaria del país, ciudad o comunidad donde se desarrollarán las acciones. Si queremos resaltar la llegada de un personaje a un país como España, podemos destacar su llegada a modo de cliché, utilizando un flamenco o una música propia de ese país. Veamos el ejemplo para que tengamos un poco más claro cómo es la connotación espacial de la música.
buzz off. Bueno, ese es un ejemplo de una escena de la película The Heat de Stephen Frears del año 1984. Vemos cómo una guitarra eléctrica característica del rock, que se relaciona directamente con Inglaterra, esta interpretación de esta guitarra sitúa las acciones en un entorno urbano y barrios pues rezagados o pobres de una ciudad inglesa, la cual no se especifica cuál es. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de la película Just Go With It. En esta escena se utiliza una canción que se llama Live in Hawaii de los Beach Boys, es del año 1967. Esta canción resalta la llegada de los personajes a Hawái y la importancia de su arribo dentro de la narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se generarán una serie de situaciones o intervenciones de otros personajes que incidirán en la continuación y finalización de la trama o de la historia. Veamos el ejemplo para que tengamos más claridad. Para recapitular decimos que reconocer las connotaciones de lugar y de tiempo de la música permite seleccionar la pieza audiovisual que represente asertivamente la temporalidad o espacialidad de las acciones, teniendo en cuenta instrumentos, interpretación y ritmos propios de la época o del lugar en el que se desarrollarán las acciones.